No sé desde dónde me escuchas. Tal vez estés sirviendo mesas, limpiando vasos o esperando que alguien te diga gracias. No importa qué hora sea, pero te prometo que la historia de hoy va a conmover tu corazón. Imagínate esto: un hombre, de pie en el lujoso lobby del Hotel Plaza Reforma en la Ciudad de México, con la cara roja de coraje, gritándole a una mesera por una toalla manchada en un simple accidente. La tensión en el salón se podía cortar con un cuchillo. Pero 15 minutos después todo cambió. Esa misma mesera sería la única que podría salvarle la vida. Su nombre era María Santos, y se movía por el gran Hotel Plaza Reforma como un fantasma vestido de blanco. Sus zapatos gastados silenciosos contra los pisos de mármol que reflejaban más riqueza de la que había visto jamás en su pequeño pueblo de Hidalgo. La luz matutina se filtraba por las ventanas altísimas del Hotel de Polanco, creando rectángulos dorados en el área del servicio de desayunos donde trabajaba. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la delicada fragancia de los panes dulces importados, creando una atmósfera de lujo que se sentía extraña contra sus manos encallecidas. Los dedos de María trabajaban con precisión practicada, recogiendo las mesas donde los huéspedes habían dejado restos de vidas que ella solo podía imaginar: tarjetas de negocios de casas de bolsa, teléfonos sonando con alertas del peso mexicano, conversaciones sobre portafolios de criptomonedas que contenían más dinero del que su familia había soñado jamás. Escuchaba sin escuchar, veía sin ser vista, su presencia tan esencial como invisible, como el aire que respiraban estos huéspedes adinerados. El salón principal brillaba con mármol pulido y candelabros de cristal que centelleaban, cada cristal atrapando luz como estrellas cautivas, pero el mundo de María estaba pintado con sombras que ninguna riqueza podía borrar. Las luces fluorescentes de la cocina de servicio creaban sombras duras bajo sus ojos, revelando el cansancio que se había vuelto su compañero constante. Su uniforme, planchado y limpio a pesar de su antigüedad, cargaba el peso de noches sin dormir y cuentas que la perseguían como nubes de tormenta. Lo daba todo: su paciencia, su sonrisa, su mismo ser, a personas que la veían como si fuera de cristal. A los 28 años, María se llevaba con una dignidad silenciosa que hablaba de luchas superadas y batallas peleadas en silencio. Su cabello negro estaba recogido en un chongo sencillo, algunos mechones rebeldes enmarcando un rostro que guardaba tanto dulzura como determinación. Cuando sonreía a los huéspedes, no era el brillo manufacturado del servicio al cliente, era calidez genuina, de esa que viene de entender lo que significa necesitar bondad y rara vez recibirla. La prisa matutina estaba aumentando y María se encontró en el salón ejecutivo del hotel, un santuario de cuero y caoba donde la élite capitalina se reunía para discutir negocios de millones mientras ella rellenaba sus tazas de café y recogía sus platos. Las conversaciones fluían a su alrededor como agua alrededor de una piedra. Pláticas de fusiones y adquisiciones, rendimientos de inversión que podían financiar pueblos enteros, transacciones de Bitcoin que sucedían con toques casuales en teléfonos que costaban más que su renta mensual. María había aprendido a navegar este mundo de riqueza extrema con pasos cuidadosos, entendiendo que un movimiento en falso, una palabra fuera de lugar, le podía costar el trabajo que necesitaba desesperadamente. Pero hoy se sentía diferente. Hoy, el peso de la invisibilidad presionaba más fuerte sobre sus hombros, y el contraste entre su abundancia descuidada y su supervivencia cuidadosa se sentía más filoso que de costumbre. El reloj sobre la estación de servicio marcaba las 9 de la mañana, señalando otra hora en un día que había comenzado antes del amanecer y terminaría mucho después del atardecer. María limpió la última mesa de su sección, sus movimientos automáticos después de 2 años de repetición, cuando notó la mancha en la toalla blanca que acababa de usar, una pequeña marca rojiza que parecía burlarse de sus esfuerzos de perfección. La vida detrás del delantal le había enseñado a María lecciones que ningún salón de clases podía dar. Había llegado a la Ciudad de México en un autobús de primera hace 2 años, cargando todo lo que tenía en una sola maleta y el corazón lleno de sueños que parecían tanto imposibles como necesarios. La ciudad la había recibido con indiferencia, sus edificios altísimos
y multitudes apresuradas tan abrumadores como inspiradores. Su rutina matutina comenzaba a las 4:30 de la mañana en su estudio en Doctores, un espacio tan pequeño que su cama funcionaba como sofá, y su mesa del comedor era una tabla plegable pegada a la pared. El edificio era viejo, con paredes delgadas que llevaban los sonidos de las vidas de sus vecinos, bebés llorando, peleas nocturnas y el zumbido constante de los microbuses que nunca paraban de verdad. Pero era suyo, pagado con propinas contadas cuidadosamente cada noche y salarios que estiraba como elástico para cubrir renta, servicios y la pequeña cantidad que lograba mandar a su hermana en Pachuca. El viaje al centro era una meditación diaria en contrastes. María se subía al metro abarrotado, prensada entre albañiles que iban a construir condominios de lujo que nunca podrían pagar y oficinistas agarrando cafés que costaban más de lo que ella ganaba en propinas en un día lento. Había aprendido a encontrar paz en estos momentos, viendo la ciudad despertar a través de las ventanas rayadas, viendo el amanecer pintar de dorado el viaducto mientras el tren la llevaba hacia otro día de servir a gente que vivía en un mundo completamente diferente. En el hotel el mundo de María era de movimiento constante. El Gran Hotel Plaza Reforma era un universo en sí mismo, con su lobby de mármol que hacía eco de los pasos como secretos susurrados, elevadores forrados de espejos que reflejaban riqueza y preocupación en igual medida, y salones donde candelabros de cristal creaban patrones de arcoíris en muros cubiertos de papel tapiz de seda. Conocía cada rincón, cada sombra, cada sonido que hacía el edificio al acomodarse en cada día. Sus compañeros de trabajo eran un mosaico de sueños e historias de supervivencia. Rosa de Guatemala, que mandaba dinero a sus 3 hijos. Ahmad de Marruecos, que estudiaba ingeniería en las noches mientras trabajaba el servicio de desayunos. Y Jennifer, que había estado en el hotel 15 años y se movía con la eficiencia de alguien que había aprendido cada atajo y cada manera de evitar problemas. Compartían una hermandad nacida de luchas similares, ofreciéndose pequeñas bondades cuando la gerencia no estaba viendo, un bolillo extra metido en una bolsa del comedor, cobertura cuando el hijo de alguien estaba enfermo, o simplemente el consuelo de ojos comprensivos cuando un huésped difícil las dejaba sintiéndose disminuidas. Las manos de María se habían fortalecido cargando charolas pesadas y levantando cajas de suministros. La espalda le dolía la mayoría de las tardes, un recordatorio del costo físico que exigía su trabajo, pero era el peso emocional el que resultaba más desafiante, la necesidad constante de permanecer amable mientras la trataban como parte de los muebles, la habilidad requerida para anticipar necesidades mientras permanecía invisible, el delicado equilibrio de ser útil sin ser presumida. Durante sus descansos, cuando podía encontrar 15 minutos para salir, María se paraba en las escaleras de la entrada de servicio del hotel y veía la ciudad correr. La zona rosa estaba a unas cuadras, y veía hombres y mujeres en trajes caros apurados, con sus teléfonos pegados a las orejas, mientras discutían portafolios que valían más dinero del que su familia había imaginado jamás. A veces se preguntaba cómo se sentiría caminar por esas calles con propósito más allá de la supervivencia, entrar a esas torres de cristal como algo más que una empleada de servicio. El servicio matutino del hotel era una danza cuidadosamente coreografiada, donde María había aprendido sus pasos a través de repetición y observación. Entendía cuáles huéspedes preferían que les rellenaran el café sin que se los pidieran y cuáles querían que los dejaran solos con sus periódicos Reforma. Sabía que el hombre de la mesa 12 siempre pedía el mismo desayuno y dejaba exactamente 20% de propina, calculado al centavo, y que la mujer que se sentaba junto a la ventana estaba recién divorciada y se comía su pan tostado en mordidas pequeñas y tristes mientras revisaba su teléfono. Estas observaciones se habían vuelto la habilidad de supervivencia de María, leyendo a la gente y situaciones con una precisión nacida de la necesidad. Podía sentir un mal humor antes de que explotara. Podía anticipar demandas antes de que fueran expresadas. Podía navegar las complejas dinámicas sociales que separaban a las que servían de las servidas. Era trabajo exhaustivo, requiriendo inteligencia emocional que no era reconocida y en gran parte no era compensada.
La mañana, cuando todo cambió, comenzó como cualquier otra, con María llegando temprano para preparar el servicio de desayuno. El lobby del hotel estaba todavía silencioso, con solo el recepcionista de noche y un guardia de seguridad presentes. El equipo de limpieza estaba terminando su trabajo y el espacio guardaba esa calma prístina que pronto sería rota por la primera ola de huéspedes del día. A María le gustaban estos momentos silenciosos, cuando podía moverse por el espacio sin el peso de ojos observadores, cuando casi podía pretender que la belleza a su alrededor también estaba hecha para ella. El salón ejecutivo era su primera asignación, y mientras acomodaba flores frescas en cada mesa, el aroma de lirios blancos llenaba el aire con una dulzura que le recordaba la iglesia de su pueblo, donde había sido el funeral de su madre. El recuerdo llegó sin invitación, como siempre pasaba, trayendo consigo la familiar punzada de pérdida y nostalgia. Su madre habría estado orgullosa de verla trabajar en un lugar así, pensó María, aun entendiendo la ironía de encontrar orgullo en trabajo que otros podrían ver como disminución. Mientras la mañana progresaba y los primeros huéspedes comenzaron a llegar para el desayuno, María se deslizó de vuelta a su persona profesional, alerta, útil, invisible. La transformación era tan completa que a veces se preguntaba quién era realmente bajo el uniforme y la sonrisa practicada. Pero hoy, mientras recogía mesa tras mesa, limpiando evidencia de comidas que costaban más de lo que ella gastaba en comida en una semana, algo se sentía diferente. Hoy, el peso de ser ignorada se sentía más pesado, y el contraste entre su economía cuidadosa y el exceso casual de ellos se sentía más filoso que de costumbre. El sol matutino subía más alto, inclinándose por las ventanas altas y bañando todo en luz dorada que hacía brillar los pisos de mármol y centellear los vasos de cristal. Debería haber sido hermoso, y lo era, pero María se encontró pensando en el departamento en Doctores, donde había dejado las ventanas abiertas para atrapar cualquier brisa, sabiendo que no podía darse el lujo de prender el aire acondicionado, excepto en los días más calurosos. La yuxtaposición de su mañana, viajar en un metro abarrotado versus caminar por lobbies de mármol, contar propinas versus escuchar conversaciones sobre rendimientos de inversión, creaba una tensión que parecía crecer con cada hora que pasaba. Fue en este momento de reflexión interna que María encontró la toalla que lo cambiaría todo. Una simple toalla blanca de terry, hecha para limpiar derrames y limpiar superficies, marcada con una mancha rojiza que parecía simbolizar todas las imperfecciones que existían bajo la superficie brillante del hotel. La humillación llegó sin advertencia, rápida y filosa como una navaja. Jonathan Hayes se paró en el salón ejecutivo como un monumento de furia controlada, su figura imponente de 6 pies en un traje gris carbón que probablemente costaba más de lo que María ganaba en 3 meses. A los 48 años, tenía el porte de un hombre acostumbrado al cumplimiento inmediato de sus deseos, su cabello perfectamente peinado con toques plateados, su reloj atrapando luz con cada gesto, un Patek Philippe que valía más que el carro de la mayoría de la gente. Su imperio tecnológico lo había hecho uno de esos nombres que aparecían en las listas de Forbes y artículos del Wall Street Journal sobre innovación y éxito. Su portafolio de inversiones incluía todo desde acciones tradicionales de primera hasta empresas pioneras de criptomonedas. Su riqueza un tapiz diverso de activos que generaban dinero incluso mientras dormía. Esta mañana ya había atendido llamadas sobre una fusión de $200 millones, había autorizado una operación de criptomonedas que le daría ganancias significativas a su empresa y había revisado reportes trimestrales mostrando rendimientos que excedían las proyecciones. Pero el éxito, observó María, no lo había hecho bondadoso. La toalla manchada yacía sobre la mesa de mármol donde él había estado sentado, una pequeña imperfección en el ambiente por lo demás prístino. María se acercó con compostura profesional, con la intención de reemplazarla silenciosamente, pero la voz de Jonathan cortó el aire como cristal roto. «Disculpe», dijo, su tono llevando el filo agudo de la ira apenas contenida. «¿Qué rayos es esto?» María miró la toalla, luego su cara, leyendo la tormenta construyéndose detrás de sus ojos azules fríos. «Disculpe, señor, permítame traerle una limpia inmediatamente». Pero Jonathan no había terminado.
Algo sobre la mañana, tal vez una llamada difícil con su ex esposa sobre el horario de custodia de sus hijos, o el estrés de las negociaciones de fusión, o simplemente el hábito de ejercer poder porque podía, lo había dejado buscando un blanco para su frustración. «No eres de la familia», dijo, su voz subiendo lo suficiente para llamar la atención de las mesas cercanas. «¿Qué tan difícil es mantener limpia una simple toalla? ¿Es demasiado pedir un poquito de competencia básica?» Las palabras golpearon a María como golpes físicos. A su alrededor, las conversaciones silenciosas del desayuno se pausaron, los huéspedes levantando los ojos de periódicos y teléfonos para presenciar la escena. La luz matutina que había parecido dorada momentos antes, ahora se sentía dura, exponiendo su incomodidad para que todos la vieran. Sus mejillas se sonrojaron, no de vergüenza, sino del cansancio de soportar tales momentos con dignidad de la que no estaba segura que poseyera. «Le pido una disculpa, señor», dijo María silenciosamente, su voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. «Se la cambio ahorita mismo». La ira de Jonathan parecía alimentarse de su respuesta silenciosa, como si su negativa a pelear justificara de alguna manera su escalada. Exactamente este es el problema con el servicio de hoy. Sin atención al detalle, sin orgullo en el trabajo. ¿Entiende que algunos de nosotros estamos conduciendo negocios importantes aquí? ¿Que un error simple como este refleja en todo el establecimiento? Cada palabra estaba cuidadosamente escogida para herir, diseñada para hacerla sentir pequeña e incompetente. María se quedó perfectamente inmóvil, sus manos dobladas frente a ella, no ofreciendo defensa que pudiera inflamar más su ira. Había aprendido esta técnica de supervivencia años atrás. Cómo volverse más pequeña, cómo absorber hostilidad sin reflejarla de vuelta, cómo protegerse no ofreciendo resistencia a la tormenta. Pero por dentro, su corazón se aceleraba con una mezcla compleja de emociones. La vergüenza batalló con la ira, el dolor guerreó con el orgullo. Quería decirle que había estado despierta desde antes del amanecer, que trabajaba más duro en un solo turno de lo que la mayoría de la gente trabajaba en una semana, que su atención al detalle era lo que la mantenía empleada a pesar de su falta de conexiones o ventajas. Quería explicar que la mancha no era su culpa, que había estado ahí cuando encontró la toalla, que ella simplemente estaba tratando de hacer su trabajo con la dignidad que mantenía como armadura contra exactamente este tipo de asalto. En cambio, simplemente dijo, «Sí, señor, entiendo». Los otros huéspedes se habían vuelto una audiencia ahora, algunos viéndose incómodos con la escena, otros pareciendo disfrutar el espectáculo de autoridad afirmándose sobre el servicio. María sintió sus ojos como pesos, cada mirada agregando a la carga de humillación pública. Ya no se trataba solo de una toalla, se trataba de clase, poder y las líneas invisibles que separaban a gente como ella de gente como él. Jonathan parecía darse cuenta de que tenía audiencia, y tal vez esa realización debería haber templado su ira. En cambio, parecía alimentarla. «No creo que entienda», continuó, su voz llevando claramente por todo el salón. «Cuando alguien paga por excelencia, espera recibirla. No excusas, no incompetencia disfrazada de esfuerzo». La supervisora de María, Jennifer, apareció como invocada por algún radar interno que las trabajadoras de servicio experimentadas desarrollan para detectar problemas. Se acercó con los pasos cuidadosos de alguien caminando por un campo minado, su sonrisa practicada enmascarando el cálculo pasando detrás de sus ojos. «Señor Hayes», dijo Jennifer suavemente, «le pido disculpas por cualquier inconveniente. María es una de nuestras empleadas más confiables y estoy segura de que esto fue simplemente un descuido». Pero la ira de Jonathan había encontrado su blanco y no estaba listo para ser redirigido. «Entonces tal vez sus estándares de confiabilidad necesiten ajuste», respondió fríamente. «Este tipo de descuido es inaceptable en un establecimiento de este calibre». Las palabras colgaron en el aire como humo, envenenando la atmósfera con su crueldad. María sintió algo romperse dentro de ella, no su espíritu, sino su fe en la bondad básica que siempre había creído que existía en la gente, hasta en los difíciles. Se dio cuenta en ese momento de que para él, ella ni siquiera era una persona, era simplemente un objeto que había fallado en funcionar apropiadamente, mereciendo corrección pública y despido. El silencio que siguió se sintió eterno,
estirándose por el salón como un aliento contenido. Otros huéspedes pretendieron regresar a sus periódicos y conversaciones, pero la tensión permaneció palpable. María se paró en el centro de todo, manteniendo su compostura a través de pura fuerza de voluntad, esperando permiso para desaparecer de vuelta en la invisibilidad que la había protegido hasta ahora. Finalmente, Jonathan agitó su mano con desprecio. «Nada más cámbiela y sigamos adelante», dijo, ya volviendo su atención a su teléfono como si ella hubiera dejado de existir en el momento en que su proclamación se completó. María asintió una vez, recogió la toalla ofensiva y caminó hacia las puertas de servicio con pasos medidos. Solo cuando alcanzó la seguridad del corredor de servicio, se permitió recargarse contra la pared y cerrar los ojos, peleando contra lágrimas que no venían de tristeza, sino del puro cansancio de mantener dignidad frente a la crueldad deliberada. No sabía que 15 minutos después, su fuerza silenciosa y preparación oculta salvaría la vida del hombre que acababa de tratarla como menos que humana. No sabía que este momento de humillación estaba a punto de transformarse en algo que desafiaría todo lo que ambos creían sobre valor, mérito y el verdadero significado del servicio. Todo lo que sabía era que sus manos estaban temblando mientras alcanzaba una toalla fresca y que los pisos de mármol del Gran Hotel Plaza Reforma nunca se habían sentido más fríos bajo sus pies. El punto de quiebre llegó no con truenos, sino con la crueldad susurrada de la erosión constante. María se paró en el corredor de servicio, su espalda presionada contra la pared fría, tratando de calmarse después de la humillación pública en el salón. La toalla fresca se sentía pesada en sus manos, pesada no con tela, sino con la carga acumulada de cada mirada despectiva, cada tono exigente, cada momento que había sido tratada como parte del paisaje en lugar de un ser humano. A través de las puertas de servicio, podía oír los sonidos normales del desayuno continuando, el suave tintineo de cubiertos contra china, el murmullo de conversaciones importantes sobre portafolios de acciones e inversiones inmobiliarias, la risa cómoda de gente cuya preocupación más grande era cuál restaurante de lujo elegir para la cena. El contraste entre su facilidad y su angustia se sentía como un peso físico en su pecho. Jennifer la encontró ahí, preocupación arrugando sus facciones experimentadas. A los 52 años, Jennifer había visto suficientes escenas como la que acababa de desdoblarse para reconocer el tipo particular de daño que podían infligir en alguien como María, alguien que todavía cargaba esperanza de que el trabajo duro y la bondad eventualmente serían reconocidos y recompensados. «Oye», dijo Jennifer suavemente, poniendo una mano gentil en el hombro de María, «no dejes que te afecte. Hombres como ese están peleando batallas que no tienen nada que ver con nosotras. Somos blancos convenientes». María asintió, pero el gesto se sintió vacío. Entendía la lógica del consuelo de Jennifer, pero entender no aliviaba la punzada de ser regañada frente a extraños. No disminuía la sensación de que había fallado de alguna manera en la tarea básica de ser invisible y eficiente. «Lo sé», susurró María, su voz apenas audible sobre los sonidos distantes de la sinfonía matutina del hotel. «Es solo que pensé que me estaba volviendo mejor en esto, en leer a la gente, en anticipar problemas antes de que pasaran». La expresión de Jennifer se suavizó con reconocimiento de una lucha que conocía íntimamente. «Eres buena en esto, María. Eres una de las mejores que tenemos. Pero algunas personas necesitan culpar a alguien por todas las cosas en su vida que no pueden controlar. No tiene nada que ver con tu trabajo y todo que ver con sus propios problemas». La sabiduría en las palabras de Jennifer nacía de 15 años navegando las dinámicas complejas entre personal y huéspedes, 15 años de absorber las frustraciones de gente cuya riqueza no había transformado sus luchas humanas fundamentales. Había visto matrimonios desmoronarse en mesas de desayuno, donde parejas peleaban sobre acuerdos prenupciales que valían millones. Había visto negocios caer por reuniones de apretón de manos en el salón ejecutivo. Había observado la soledad particular que parecía seguir la riqueza extrema como una sombra, pero para María, el entendimiento intelectual del comportamiento de Jonathan no aliviaba su impacto emocional.
Había crecido creyendo que si trabajaba lo suficientemente duro, si era lo suficientemente bondadosa, si se daba lo suficiente a otros, eventualmente encontraría su lugar en el mundo, un lugar donde sus contribuciones fueran valoradas y su presencia fuera bienvenida en lugar de meramente tolerada. «Tómate unos minutos», dijo Jennifer revisando su reloj. «Yo manejo el salón hasta que estés lista». María apreció la bondad, pero también sabía que en su mundo de horarios apretados y personal cuidadoso, cada momento lejos de sus deberes creaba ondas que afectaban a todos. Se enderezó los hombros, alisó su uniforme y se preparó para regresar al comedor, cargando la toalla fresca como una bandera de rendición. Mientras empujaba las puertas de servicio, María alcanzó a ver a Jonathan Hayes al otro lado del salón, su atención completamente absorbida por la pantalla de su teléfono. Estaba deslizándose por lo que parecían reportes financieros, su expresión concentrada e intensa. La escena de 15 minutos antes podría nunca haber pasado, borrada de su memoria tan completamente como si hubiera sido eliminada del disco duro de una computadora. Pero María recordaba cada palabra, cada gesto, cada momento de pararse en el centro de ese salón mientras extraños la veían ser disminuida. La memoria se quedaría con ella mucho después de que su ira se hubiera disuelto en cualquier nueva preocupación que demandara su atención. Se acercó a su mesa con pasos cuidadosos, hiperconsciente de cada movimiento, cada potencial para un error que pudiera reignificar su ira. La toalla de reemplazo estaba impecable, doblada con el cuidado preciso que traía a cada aspecto de su trabajo, pero se encontró cuestionando si era lo suficientemente perfecta, si algún defecto invisible podría disparar otra corrección pública. Jonathan no levantó la vista mientras ella puso la toalla fresca junto a su taza de café y removió la manchada. Sus dedos se movían sobre la pantalla de su teléfono con eficiencia practicada, respondiendo mensajes sobre operaciones de criptomonedas y oportunidades de inversión que pasarían con facilidad casual. Su mañana incluía decisiones que involucraban más dinero del que la mayoría de la gente ganaba en vidas enteras. Transacciones que ocurrían con el simple toque de una pantalla. Por un momento, María se paró junto a la mesa, invisible y olvidada, viendo a este hombre cuya ira había sacudido su confianza tan completamente. Observó la tensión en sus hombros, la línea tensa de su mandíbula, la manera en que sus ojos se movían sobre la pantalla con la intensidad de alguien cargando responsabilidad inmensa. Tal vez Jennifer tenía razón, tal vez su ira no tenía nada que ver con ella, y todo que ver con presiones que no podía imaginar. Pero entender no igualaba perdón, y observación no borraba humillación. María se dio la vuelta para irse, aceptando que este encuentro se volvería otra historia que cargaría silenciosamente, otra lección en el arte cuidadoso de estar presente pero invisible, útil pero sin remarcar. No tenía manera de saber que en 15 minutos todo cambiaría, que el hombre que había despedido su valor tan casualmente se encontraría completamente dependiente de habilidades que había ganado no de entrenamiento formal, sino de la misma determinación de mejorarse que la había traído a la ciudad. No podía predecir que el punto de quiebre que sentía ahora daría paso a un momento de crisis que redefiniría el entendimiento de ambos sobre valor y servicio. El lobby del hotel se extendía frente a ella como un océano de mármol, sus superficies pulidas reflejando la luz matutina que pintaba todo en tonos dorados. El reloj de péndulo cerca del mostrador de conserjería comenzó su ritual de marcar la hora, sus repiques profundos resonando por el espacio con regularidad solemne. 9:15 de la mañana, anunció el reloj, y María caminó hacia su siguiente responsabilidad, cargando la toalla manchada y el peso de mantener dignidad en un mundo que parecía determinado a probarla en cada vuelta. Detrás de ella, Jonathan Hayes continuó deslizándose por su teléfono, inconsciente de que estaba a punto de aprender la diferencia entre el precio del servicio y su valor verdadero, entre el poder de la riqueza y la fuerza de la compasión, entre el peso aplastante de la autoridad y la fuerza sutil de la gracia bajo presión. La luz matutina cambió, creando nuevas sombras sobre el piso de mármol, y María Santos caminó hacia adelante a un futuro que aún no podía imaginar,
cargando dentro de ella la fuerza silenciosa que pronto probaría ser más valiosa que todos los portafolios de criptomonedas y rendimientos de inversión en el considerable imperio financiero de Jonathan Hayes. El colapso pasó con rapidez impactante, transformando la mañana elegante en caos en el espacio de un latido. Jonathan Hayes había estado parado cerca del área de recepción del lobby, todavía absorto en la pantalla de su teléfono, donde números del mercado bailaban en columnas verdes y rojas, cuando la primera ola de dolor golpeó su pecho como un rayo. El teléfono se cayó de sus dedos, repiqueteando contra el piso de mármol, mientras su mano voló a su pecho, agarrando su camisa, como si pudiera de alguna manera agarrar el dolor y sacarlo. Su cara se puso pálida, luego gris, sudor apareciendo en su frente a pesar del clima perfectamente controlado del hotel. La confianza y autoridad que lo habían definido minutos antes se evaporaron, reemplazadas por el terror crudo de un hombre confrontado de repente con su propia mortalidad. «Ayuda», jadeó, pero la palabra salió como apenas más que un susurro, perdida en la vastedad del lobby, donde las conversaciones continuaban su ritmo normal, donde los huéspedes se movían por sus rutinas matutinas inconscientes de que alguien estaba peleando por su vida a solo pasos de distancia. Las piernas de Jonathan cedieron y se colapsó sobre el piso frío de mármol, su traje caro no ofreciéndole protección contra la superficie implacable. El sonido de su caída, un ruido sordo seguido por el dispersarse de monedas de su bolsa, finalmente llamó la atención de huéspedes cercanos, pero su reacción inicial fue confusión en lugar de reconocimiento de emergencia, incertidumbre sobre si intervenir o mantener la distancia educada que gobernaba las interacciones en tales ambientes. Una mujer gritó, su taza de café repiqueteando contra el plato mientras lo puso demasiado rápido. Un empresario levantó la vista de su periódico Reforma, su expresión cambiando de molestia por la perturbación a creciente preocupación mientras reconocía las señales de crisis médica. Las superficies de mármol del hotel, diseñadas para transmitir lujo y permanencia, de repente parecían frías y hostiles, reflejando las luces fluorescentes duras de emergencia que se activaron automáticamente cuando el mostrador de seguridad registró angustia. María había estado a 3 mesas de distancia cuando oyó la conmoción, volteándose para ver la multitud reuniéndose alrededor de algo que aún no podía identificar. Su primer instinto fue profesional: mantenerse fuera del camino, dejar que las autoridades apropiadas manejaran cualquier situación que se estuviera desarrollando. Pero mientras se movía más cerca y vio a Jonathan Hayes en el piso, su cuerpo convulsionando con el esfuerzo de respirar, cualquier otra consideración se desvaneció. El tiempo parecía desacelerarse y acelerarse simultáneamente. María registró la escena con la hiperconciencia que viene con la adrenalina, los huéspedes retrocediendo con incertidumbre, el guardia de seguridad hablando rápidamente por su radio, el recepcionista forcejeando con el teléfono para llamar servicios de emergencia. Pero más claramente, vio la cara de Jonathan, transformada de arrogancia a vulnerabilidad, sus ojos amplios con miedo, mientras luchaba contra el dolor que lo había derribado. Sin dudar, María se arrodilló junto a él, sus manos moviéndose con estabilidad sorprendente para alguien cuyo corazón se aceleraba. El mármol estaba frío contra sus rodillas a través de su uniforme, pero apenas se dio cuenta. Su entrenamiento activó, no entrenamiento formal de un curso caro, sino conocimiento que había ganado de videos en línea durante sus descansos, estudiando técnicas de RCP en su teléfono porque se había prometido que estaría preparada si alguien necesitaba ayuda alguna vez. La ironía no se le perdió ni en ese momento de crisis, que estaba corriendo para salvar al hombre que la había humillado públicamente solo minutos antes. Pero la mujer que se arrodilló en ese piso de mármol no estaba pensando en justicia o venganza, o ni siquiera la satisfacción amarga de superioridad moral. Estaba pensando en preservar vida, en la obligación humana fundamental de ayudar cuando se necesita ayuda, sin importar quién la necesita o cómo te hayan tratado. «Señor, ¿me puede oír?», preguntó María, su voz calmada a pesar del caos a su alrededor. Los ojos de Jonathan encontraron los suyos, y ella vio reconocimiento destellar por sus facciones.
Reconocimiento no solo de su cara, sino de la ironía cruel de su situación. Trató de hablar, pero las palabras salieron como jadeos. María se inclinó más cerca, evaluando su condición con la atención cuidadosa que traía a cada tarea. Su pulso era rápido e irregular, su respiración superficial y laboriosa. Había aprendido suficiente de su estudio autodirigido para reconocer las señales de angustia cardíaca, para entender que los próximos minutos determinarían si este hombre vivía o moría. La multitud alrededor de ellos creció, pero permaneció a una distancia respetuosa, sus voces creando un murmullo bajo de preocupación y especulación. Alguien mencionó llamar al 911. Otra voz sugirió encontrar un doctor entre los huéspedes del hotel, pero María ya se estaba moviendo más allá de sugerencias hacia acción. «Necesito que todos se hagan para atrás, por favor», dijo con autoridad silenciosa, sorprendiéndose de qué tan naturalmente le llegó el comando en este momento. «Déjenle espacio para respirar». Sus manos se movieron al pecho de Jonathan, posicionándose con la precisión que había practicado durante incontables tiempos de descanso, viendo videos instructivos en su teléfono mientras comía almuerzos rápidos en el cuarto de personal. El conocimiento había sido teórico entonces, algo que esperaba nunca necesitar, pero quería poseer por si acaso. Ahora, con la vida de alguien literalmente en sus manos, la teoría se volvió realidad crucial. María comenzó con presiones de pecho, contando bajo su aliento, mientras empujaba contra el esternón de Jonathan con el ritmo medido que había memorizado. La fuerza requerida la sorprendió. Los videos no habían transmitido cuánta presión era necesaria, cómo el cuerpo resistiría incluso la intervención que salva vidas. Pero mantuvo el ritmo, sus brazos ya empezando a doler con el esfuerzo. David Hayes había estado cruzando el lobby cuando la crisis comenzó, regresando de una reunión matutina con su padre sobre expandir las inversiones de criptomonedas de su compañía tecnológica. A los 25 años, David cargaba el porte confiado de alguien nacido en riqueza, pero no había desarrollado todavía la crueldad casual que parecía venir con ejercer poder. Cuando vio la multitud reunida alrededor de una figura caída, su primera preocupación fue la cortesía profesional. Otro huésped en angustia, algo que el personal del hotel manejaría eficientemente, pero mientras empujó por la multitud y vio a su padre en el piso, con María arrodillada junto a él haciendo RCP, el mundo de David cambió en su eje. La mujer que su padre había regañado minutos antes, ahora estaba peleando por salvar su vida, sus manos trabajando con determinación firme mientras respiraba vida de vuelta al hombre que la había tratado como menos que humana. La paradoja golpeó a David con fuerza casi física. Vio la cara de María, viendo la concentración y compasión que dirigían sus acciones, entendiendo que estaba dando todo lo que tenía para preservar la vida de alguien que no le había mostrado bondad. No había vacilación en sus movimientos, ningún momento donde considerara si Jonathan Hayes merecía su ayuda. Simplemente ayudó, porque ayudar era quien era. Las sirenas de emergencia comenzaron a aullar en la distancia, acercándose con cada segundo que pasaba. El sonido cortó por la atmósfera usual del hotel de lujo silenciado, recordando a todos presentes que vida y muerte no seguían convenciones sociales, no respetaban fronteras de clase. María continuó sus compresiones, sudor apareciendo en su frente por el esfuerzo físico, su respiración volviéndose laboriosa mientras vertía su fuerza en mantener a Jonathan vivo. Los paramédicos llegaron con eficiencia profesional, su equipo y experiencia inmediatamente tomando comando de la situación. Elogiaron la acción rápida de María, notando que su RCP probablemente había prevenido daño cerebral durante los minutos críticos antes de su llegada. Mientras prepararon a Jonathan para transporte, trabajando con la coordinación suave de gente que enfrentaba tales crisis diariamente, María retrocedió hacia la multitud, de repente consciente de que estaba temblando. El lobby parecía diferente ahora, cargado con la electricidad de emergencia y la intimidad extraña que viene cuando extraños presencian a alguien peleando por la vida. Huéspedes que habían estado absortos en sus periódicos y llamadas de negocios, ahora se encontraron parte de algo más grande, conectados por la experiencia compartida de ver fragilidad humana expuesta contra los pisos de mármol de permanencia asumida.
Mientras los paramédicos empujaron a Jonathan hacia la ambulancia, David agarró el brazo de María gentilmente. «Gracias», dijo, su voz gruesa con emoción. «Gracias por ayudarlo, después de lo que pasó antes». María lo miró con ojos cansados que no guardaban juicio, ninguna expectativa de gratitud o reconocimiento. «Espero que esté bien», dijo simplemente, y David se dio cuenta de que su preocupación era genuina, que no guardaba resentimiento, incluso después de ser públicamente humillada por el hombre que acababa de salvar. La ambulancia se alejó, sus sirenas desvaneciéndose en los sonidos normales del tráfico de la Ciudad de México, dejando atrás un lobby de hotel que se veía igual, pero se sentía fundamentalmente cambiado. Los pisos de mármol habían sido limpiados, la multitud se había dispersado, y el servicio matutino había reasumido su ritmo normal. Pero algo había cambiado en el equilibrio cuidadoso entre servidor y servido, algo que ondearía por las vidas de todos los que habían presenciado un momento cuando dignidad y compasión probaron ser más poderosos que riqueza y estatus. María regresó a sus deberes con manos temblorosas, pero su espíritu se sentía extrañamente calmado. Había hecho lo que necesitaba hacerse, había respondido a crisis con la fuerza que había cultivado a través de años de dificultad y servicio. No sabía todavía cómo este momento cambiaría su vida. No se daba cuenta de que acababa de demostrar un tipo de valor que no podía ser medido en portafolios de acciones o tenencias de criptomonedas. Todo lo que sabía era que alguien había necesitado ayuda y ella había sido capaz de proveérsela. En un mundo que a menudo la hacía sentir invisible e insignificante, ese conocimiento se sintió como una pequeña victoria, un recordatorio de su propio valor que ninguna cantidad de humillación pública podía disminuir. El reloj de péndulo en el lobby repicó la media hora, marcando el paso del tiempo con su ritmo firme, indiferente al drama que se había desdoblado bajo su cara. La vida continuó. El servicio se reanudó, pero algo fundamental había cambiado en el espacio entre latidos, en el momento cuando una mesera humilde había probado que el servicio verdadero no tenía nada que ver con servilismo y todo que ver con el coraje de actuar con compasión cuando la compasión se necesitaba más. El silencio que siguió la partida de Jonathan se sintió diferente del silencio usual eficiente de las operaciones del hotel. Era el tipo de silencio que se asienta sobre un lugar después de que algo profundo ha ocurrido, cuando los ritmos ordinarios de la vida diaria deben de alguna manera acomodar la memoria de momentos extraordinarios. El Gran Hotel Plaza Reforma continuó su danza practicada de servicio de lujo, pero bajo las rutinas pulidas algo había cambiado. María se encontró moviéndose por sus deberes con autoconciencia inusual, como si viera su trabajo a través de ojos nuevos. Los otros huéspedes la miraban diferente ahora, no con el desprecio casual al que se había acostumbrado, sino con una especie de respeto curioso. La palabra se había esparcido rápidamente por las redes sociales del hotel, como siempre pasan las noticias dramáticas, en espacios contenidos donde la gente tiene poco que ocupar su atención más allá de los negocios de otros. El salón ejecutivo donde había ocurrido su humillación pública ahora se sentía cargado con energía diferente. Los huéspedes que habían presenciado la escena anterior entre María y Jonathan parecían incómodos. Sus conversaciones más silenciadas que de costumbre, sus interacciones con el personal notablemente más educadas. Era como si todos hubieran sido forzados a confrontar la realidad incómoda de que la gente que los servía era completamente humana, capaz tanto de sufrimiento como de gracia en maneras que su propia riqueza y estatus no los había preparado para reconocer. Jennifer encontró a María durante la preparación del almuerzo, estudiándola con la atención preocupada de alguien que había visto suficiente drama laboral para reconocer cuando una empleada estaba procesando algo significativo. «¿Estás bien?», preguntó silenciosamente, revisando el área de servicio para asegurar que no fueran escuchadas. María pausó doblando servilletas, sus manos quietándose mientras consideraba la pregunta. «Creo que sí», dijo finalmente. «Es solo extraño, ¿sabes? Un minuto él estaba y luego yo estaba tratando de salvarle la vida. No se siente real». Jennifer asintió con el entendimiento de alguien que había presenciado el espectro completo del comportamiento humano en industrias de servicio. «Esa es la cosa sobre emergencias», dijo.
Te quitan toda la simulación muy rápidamente. Te muestran de qué está hecha la gente realmente. La implicación colgó entre ellas, que María había revelado algo sobre sí misma que iba mucho más allá de su descripción de trabajo, mucho más allá del rol de proveedora de servicio invisible que el hotel esperaba que llenara. Había actuado con una especie de coraje moral que comandaba respeto, sin importar uniformes o estatus social. A lo largo de la tarde, María se volvió consciente de conversaciones susurradas que paraban cuando se acercaba a mesas, de miradas que llevaban curiosidad en lugar de indiferencia. La transformación en cómo era percibida se sentía surreal, como si de alguna manera se hubiera vuelto visible durante la noche después de 2 años de invisibilidad cuidadosa. David Hayes regresó al hotel esa tarde, el cansancio grabado en sus facciones jóvenes. Su padre estaba estable, pero requeriría cirugía, habían explicado los doctores, un procedimiento hecho posible en gran parte porque la intervención rápida de María había prevenido el tipo de daño cerebral que a menudo acompaña eventos cardíacos. David había pasado el día en cuartos de espera estériles, viendo monitores y tratando de procesar el giro extraño de eventos que había traído a su familia a este momento. Encontró a María en el corredor de servicio, tomando un breve descanso entre las preparaciones de la cena. Ella levantó la vista mientras se acercó, su expresión neutral, pero no cruel, esperando ver qué podría traer esta conversación. «Los doctores dijeron que tu RCP probablemente salvó su vida», dijo David sin preámbulos, su voz ronca con la tensión del día. «Dijeron que la mayoría de la gente habría entrado en pánico o esperado a profesionales, pero tú actuaste inmediatamente». María absorbió esta información silenciosamente. «Me da gusto que vaya a estar bien», dijo simplemente. David estudió su cara, buscando alguna señal de la satisfacción o vindicación que pensó que podría sentir en su posición. Pero la expresión de María solo guardaba preocupación genuina, la misma compasión que había mostrado mientras se arrodillaba en el piso de mármol haciendo compresiones de pecho en un hombre que la había tratado cruelmente. «¿Por qué?», preguntó David finalmente. «Después de lo que te dijo esta mañana, después de la manera en que te trató frente a todos, ¿por qué lo ayudaste?». La pregunta pareció sorprender a María, como si nunca hubiera considerado cualquier otra respuesta posible. «Porque necesitaba ayuda», dijo, su voz llevando la certeza simple de alguien declarando una verdad obvia. «Cuando alguien se está muriendo, nada más importa». Su respuesta reveló algo que David apenas estaba empezando a entender sobre la naturaleza del servicio, sobre la diferencia entre ser forzada a servir y escoger cuidar de otros. Las acciones de María no habían sido dirigidas por requerimientos de trabajo o miedo de supervisores, habían venido de una brújula moral que funcionaba independientemente de cómo era tratada, que respondía a necesidad en lugar de mérito. El hotel a su alrededor continuó sus rutinas vespertinas, pero la conversación en ese corredor de servicio estaba silenciosamente reescribiendo las reglas de compromiso entre personal y huéspedes, entre servidor y servido. David se encontró viendo a María no como una mesera que pasaba a saber RCP, sino como una persona cuyo carácter había sido revelado bajo presión, quien había escogido compasión sobre resentimiento cuando enfrentó la prueba última de sus valores. Mientras pasaron los días, la historia de lo que había pasado se esparció más allá de las paredes del hotel. Posts de redes sociales de huéspedes que habían presenciado la escena comenzaron a circular, enfocándose mayormente en la ironía dramática de la situación, pero gradualmente expandiéndose para incluir reconocimiento de la gracia de María bajo presión. Medios locales recogieron la historia, atraídos por el contraste convincente entre riqueza y humildad, entre humillación pública y heroísmo privado. Pero para María, la atención se sintió incómoda y extraña. Nunca había buscado reconocimiento por hacer lo que parecía correcto, nunca había considerado que sus acciones pudieran ser noticiosas o inspiradoras. Los reporteros que llamaron al hotel pidiendo entrevistas la encontraron renuente a hablar, más cómoda regresando a los ritmos familiares de servicio que discutiendo lo que había hecho o por qué. La gerencia del Gran Hotel Plaza Reforma se encontró en una posición inusual. El incidente había generado el tipo de publicidad
que podía ser tanto beneficiosa como dañina, dependiendo de cómo fuera manejada. Hubo discusiones sobre oportunidades de relaciones públicas, sobre maneras de capitalizar en los aspectos positivos de la historia mientras se evitaban cualquier implicación de mal tratamiento del personal. María permaneció en gran parte separada de estos cálculos, continuando su trabajo con la misma eficiencia silenciosa que había definido su empleo desde el principio. Pero estaba consciente de cambios sutiles, conversaciones que paraban cuando entraba a cuartos, miradas que se demoraban con curiosidad o respeto, una sensación general de que su presencia de alguna manera significaba más de lo que había antes. La ausencia de Jonathan Hayes de los ritmos diarios del hotel creó su propio tipo de silencio. El salón ejecutivo se sentía diferente sin su presencia comandante, sin la tensión que había rodeado sus llamadas telefónicas de alto riesgo y expectativas exigentes. Otros huéspedes llenaron el espacio, pero ninguno llevaba la misma atmósfera de intensidad apenas controlada que había caracterizado las rutinas matutinas de Jonathan. María se encontró pensando en él durante momentos silenciosos, preguntándose sobre su recuperación, esperando que la crisis hubiera pasado sin daño permanente. No sentía emociones particularmente complejas sobre su encuentro anterior. Ninguna necesidad de venganza o vindicación, ninguna expectativa de disculpa o reconocimiento. Había hecho lo que necesitaba hacerse cuando necesitaba hacerse, y eso se sentía completo en sí mismo. La historia continuaría desdoblándose en maneras que aún no podía imaginar, pero por ahora, María Santos se movía por sus días con la misma atención cuidadosa al servicio que siempre había definido su trabajo, cargando dentro de ella el conocimiento silencioso de que cuando la crisis había exigido lo mejor de su carácter, había sido capaz de responder con gracia, compasión y el tipo de coraje moral que transforma momentos ordinarios en algo que se acerca al heroísmo. El silencio de la ausencia de Jonathan estaba a punto de ser roto por revelaciones que desafiarían todo lo que tanto él como María entendían sobre la naturaleza del servicio, dignidad y lo que realmente significa salvar la vida de alguien. La revelación llegó a través de canales tan inesperados como iluminadores, comenzando con una revisión de grabación de seguridad que nadie había anticipado que se volvería significativa. 3 semanas después del episodio cardíaco de Jonathan, el equipo de manejo de riesgo del Gran Hotel Plaza Reforma estaba conduciendo un análisis rutinario del incidente, principalmente preocupado por temas de responsabilidad y reclamos de seguros relacionados con emergencias médicas en la propiedad del hotel. Lo que descubrieron cambió todo. Las cámaras de seguridad de alta definición posicionadas por todo el salón ejecutivo habían capturado no solo el colapso de Jonathan y la respuesta salvavidas de María, sino toda la secuencia de eventos que precedió la crisis. Cuadro por cuadro, la grabación reveló una historia más compleja y dañina de lo que cualquiera había realizado. La toalla que había disparado la diatriba pública de Jonathan contra María estaba claramente visible en las grabaciones, y la mancha que había servido como justificación para su berrinche humillante estaba documentada con claridad cristalina. Pero las cámaras también mostraron algo más. La toalla había estado prístina cuando María primero la manejó. La marca rojiza que Jonathan había usado como evidencia de su incompetencia había aparecido solo después de que él mismo había tirado un pequeño vial de medicamento de prescripción, derramando su contenido sobre la tela terry blanca. El equipo de seguridad vio en silencio incómodo mientras la grabación mostró la reacción de Jonathan a su propio accidente. No reconocimiento o autocorrección, sino una decisión casi inmediata de culpar a María por el desastre que había creado. Las cámaras lo capturaron enderezando la botella de medicamento y empujándola a un lado antes de llamarla para regañarla por la mancha que había causado. Pero la revelación que realmente impactó al equipo de seguridad llegó más tarde en la grabación, cuando se dieron cuenta de que la certificación de RCP de María no era tan reciente o casual como todos habían asumido. Las cámaras inadvertidamente la habían grabado durante periodos de descanso en los meses pasados, estudiando procedimientos de emergencia médica en su teléfono con la intensidad concentrada de alguien preparándose para exámenes. Investigación adicional
reveló que María había estado sistemáticamente educándose en técnicas de respuesta de emergencia por más de un año, motivada por la muerte de una amiga de la infancia que había sufrido un evento cardíaco sin nadie alrededor que supiera cómo ayudar. Había gastado su propio dinero en cursos en línea, había practicado técnicas durante su tiempo libre limitado, se había preparado para salvar vidas, no porque fuera requerido por su trabajo, sino porque creía que era su obligación moral estar lista si alguien necesitaba ayuda. La grabación pintó un cuadro que contradecía cada asunción que había sido hecha sobre los eventos de esa mañana. María no había sido una mesera mínimamente entrenada que pasaba a saber RCP básico. Había sido alguien que había deliberadamente adquirido habilidades avanzadas de salvamento, quien había estado cargando el peso emocional de tragedia prevenible y quien había respondido a la crisis de Jonathan con experiencia que había ganado a través de dedicación y sacrificio personal. David Hayes fue el primer miembro de la familia en ver la grabación de seguridad, llamado por la gerencia del hotel mientras luchaban con las implicaciones de lo que habían descubierto. Viendo el comportamiento de su padre en la pantalla, viendo la crueldad calculada de culpar a María por su propio error, presenciando la humillación pública que había infligido en alguien cuyo único crimen había sido tratar de hacer su trabajo, David se sintió físicamente enfermo. La ironía era casi insoportable. La mujer que su padre había regañado por incompetencia y falta de atención al detalle, se había estado preparando para salvar vidas con un nivel de dedicación que haría quedar mal a la mayoría de profesionales médicos. La persona que había despedido como indigna de respeto básico había poseído las habilidades y carácter para preservar su vida cuando su propia arrogancia y estrés lo habían traído al borde de la muerte. Pero había más. La investigación del hotel había descubierto detalles adicionales sobre el trasfondo de María que pintaba un cuadro aún más complejo de la mujer que se había arrodillado en pisos de mármol para hacer compresiones de pecho en alguien que la había tratado cruelmente. Registros de inmigración mostraron que había llegado a la Ciudad de México cargando deuda de las cuentas médicas de su madre, que estaba apoyando no solo a sí misma, sino contribuyendo a la educación de su hermana y el cuidado de su padre en una casa de asistencia en Pachuca. Registros financieros, obtenidos con el permiso de María como parte de la revisión del hotel, revelaron la economía cuidadosa con la que manejaba su vida. Cada peso estaba asignado con precisión, ya fuera para renta, servicios, apoyo familiar o las pequeñas cantidades que apartaba para su educación continua en técnicas médicas de emergencia. El contraste entre su administración cuidadosa de recursos limitados y el gasto casual de Jonathan en artículos de lujo creó un marco moral que hizo su tratamiento de ella aún más difícil de justificar. La investigación también reveló algo que sorprendió incluso a los colegas veteranos de María. Había estado silenciosamente interviniendo en emergencias médicas por meses antes del episodio cardíaco de Jonathan. Registros del hotel mostraron 3 incidentes separados donde había proporcionado primeros auxilios a huéspedes, una mujer mayor que se había caído en el baño, un empresario que había sufrido lo que parecía ser un derrame menor durante el desayuno, y un turista que había experimentado una reacción alérgica severa en el lobby. En cada caso, María había respondido rápidamente y competentemente, proporcionando cuidado que había prevenido consecuencias más serias. Pero en cada caso, también había retrocedido una vez que llegó ayuda médica profesional, regresando a sus deberes regulares sin buscar reconocimiento o crédito por sus intervenciones. El patrón reveló a alguien que había hecho la respuesta de emergencia una misión personal, quien había transformado su propia experiencia con tragedia médica en un compromiso para asegurar que otros no enfrentaran la misma impotencia. Jennifer, quien había trabajado junto a María por 2 años, estaba atónita por estas revelaciones. Nunca dijo nada, le dijo a los investigadores. Nunca mencionó el entrenamiento, nunca pidió tiempo libre para estudiar, nunca hizo parecer que estaba haciendo algo más allá de su trabajo regular. Sabía que era especial, pero no tenía idea de qué tan especial. La grabación de seguridad también capturó otro detalle significativo que había sido pasado por alto en el caos de la emergencia. El teléfono de Jonathan, que se había caído de sus manos durante el episodio cardíaco,
Había estado mostrando una app de trading de criptomonedas, mostrando transacciones por varios cientos de miles de dólares. La naturaleza casual de sus actividades financieras, la manera en que había estado conduciendo negocios que valían más que el salario anual de la mayoría de la gente mientras despedía el valor de María como ser humano, creó una ilustración stark de la distancia moral entre ellos. Mientras la investigación continuó, se volvió claro que esto no era solo una historia sobre una emergencia médica o conflicto laboral. Era una historia sobre asunciones, sobre el trabajo invisible que gente como María realizaba no solo como empleadas, sino como seres humanos comprometidos a cuidar de otros, a pesar de recibir poco cuidado ellos mismos. La gerencia del hotel enfrentó una decisión compleja sobre qué hacer con esta información. La grabación de seguridad proporcionó evidencia clara de que Jonathan había falsamente culpado a María por su propio error, que había humillado públicamente a alguien que no merecía tal tratamiento, y que la persona que había despedido como incompetente había poseído habilidades y carácter que excedían mucho cualquier cosa que pudiera haber sido esperada de su descripción de trabajo. Pero también se dieron cuenta de que María misma permanecía inconsciente de lo que la investigación había revelado. Había continuado trabajando a lo largo de las semanas desde la emergencia de Jonathan, nunca sabiendo que existía evidencia clara para vindicarla, nunca demandando corrección del registro o reconocimiento de la injusticia que había sufrido. La revelación estaba a punto de transformar no solo cómo todos entendían lo que había pasado esa mañana, sino también cómo entendían a María misma, no como una mesera afortunada que pasaba a saber RCP, sino como una persona profundamente comprometida que sistemáticamente se había preparado para servir a otros de la manera más fundamental posible, y quien había hecho eso a pesar de ser tratada con una crueldad que debería haber destruido su fe en la bondad de la gente que servía. La verdad finalmente estaba lista para emerger, cargando consigo el poder de reescribir asunciones sobre servicio, dignidad y la relación compleja entre aquellos que sirven y aquellos que son servidos. El reencuentro llegó no con fanfarria, sino con la gravedad silenciosa de alguien finalmente listo para confrontar el peso de la verdad. Jonathan Hayes regresó al Gran Hotel Plaza Reforma 6 semanas después de su episodio cardíaco. Su recuperación marcada no solo por la sanación física de su corazón, sino por una transformación que iba mucho más profundo de lo que la intervención médica podía lograr. El hombre que caminó por el lobby de mármol tenía poco parecido a la figura comandante que se había colapsado en esos mismos pisos semanas antes. Su paso era más lento, más reflexivo, su expresión cargando el tipo particular de humildad que viene de haber confrontado la mortalidad. El traje caro permanecía, el arreglo cuidadoso todavía era evidente, pero algo fundamental había cambiado en cómo se llevaba por espacios donde su riqueza una vez había otorgado autoridad automática. David había preparado a su padre para lo que la grabación de seguridad reveló. Le había mostrado la evidencia clara de su propio error y la crueldad calculada de su respuesta. Ver su comportamiento en la pantalla había sido más devastador para Jonathan que cualquier crisis médica. Verse a través de ojos objetivos, presenciar la naturaleza deliberada de su humillación pública de alguien que no había hecho nada malo. Pero aprender sobre el trasfondo de María, sobre su preparación sistemática para salvar vidas y su patrón de intervención silenciosa en emergencias médicas, lo había sacudido aún más profundamente. La mujer que había despedido como incompetente había estado operando a un nivel de compromiso moral y profesional que apenas estaba empezando a entender. Jonathan encontró a María en el corredor de servicio durante el cambio de turno de la tarde, la misma ubicación donde había tomado refugio después de su diatriba pública semanas antes. Ella levantó la vista mientras se acercó, su expresión cautelosa pero no hostil, llevando la neutralidad cuidadosa de alguien que había aprendido a protegerse de autoridad impredecible. María, dijo simplemente, y algo en su voz, una calidad de vulnerabilidad que no había escuchado antes, la hizo pausar en doblar la ropa blanca que había estado organizando. Se pararon en el corredor estrecho con los sonidos de las operaciones del hotel continuando a su alrededor, el cláter distante de platos siendo preparados para el servicio de cena,
las conversaciones silenciadas de huéspedes moviéndose por áreas cercanas, el zumbido constante de los sistemas de clima, manteniendo comodidad perfecta en espacios diseñados para otros. Pero en ese momento, el corredor se sintió como su propio mundo, separado de las actuaciones públicas que ambos habían estado manteniendo. «Sé lo que realmente pasó», dijo Jonathan, su voz no llevando nada de la autoridad comandante que recordaba de su encuentro previo. «Con la toalla, con la mancha, sé que fue mi culpa y sé que te culpé por mi propio error». María absorbió esta admisión silenciosamente, no demandando elaboración o justificación, simplemente escuchando con la paciencia que había desarrollado a través de años de navegar dinámicas humanas complejas en posiciones de servicio. «Las cámaras de seguridad», continuó Jonathan, su incomodidad evidente mientras se forzó a confrontar el alcance completo de su comportamiento. «Mostraron todo. Cómo tiré mi medicamento. Cómo traté de culparte en lugar de tomar responsabilidad. Cómo te humillé frente a todos por algo que yo había hecho». Las palabras colgaron entre ellos en el corredor con luz fluorescente, creando un espacio donde la verdad podía existir sin los efectos distorsionadores de jerarquía social u obligación profesional. María sintió algo cambiar dentro de su pecho, no vindicación o satisfacción, sino una especie de reconocimiento de que la justicia a veces viene en formas inesperadas. «Pero esa ni siquiera es la peor parte», dijo Jonathan, su voz cayendo a apenas más que un susurro. «La peor parte es aprender quién eres realmente, lo que has estado haciendo, qué tan equivocado estaba sobre todo». Le contó lo que la investigación había revelado sobre su entrenamiento médico, sobre su patrón de intervenciones de emergencia, sobre la manera cuidadosa en que se había preparado para salvar vidas a pesar de no recibir compensación o reconocimiento por tal preparación. Habló sobre los registros financieros que mostraban su apoyo a miembros de familia, mientras vivía con recursos cuidadosamente manejados, sobre el contraste entre su economía deliberada y su exceso casual. «Has estado sirviendo a gente de maneras que nunca entendí», dijo Jonathan, sus ojos encontrando los de ella por lo que se sintió como la primera vez desde que se conocían. «No solo trayendo comidas y recogiendo mesas, sino literalmente manteniendo a gente viva, literalmente estando lista cuando llegó la crisis, y yo te traté como si fueras nada». María escuchó este recuento de su vida oculta con sorpresa. Nunca había considerado su preparación de emergencia notable. Nunca había pensado en sus intervenciones como algo más allá de obligación humana básica. Aprender que otros veían sus acciones como excepcionales se sintió extraño y algo incómodo. «Solo hice lo que necesitaba hacerse», dijo finalmente, su voz llevando la misma certeza silenciosa que había caracterizado su respuesta cuando David había hecho preguntas similares semanas antes. Pero Jonathan estaba empezando a entender que esta declaración simple reveló algo profundo sobre el carácter de María, que definía lo que necesitaba hacerse en términos que se extendían mucho más allá de descripciones de trabajo o expectativas sociales, que había sistemáticamente expandido sus capacidades porque creía que cuidar de otros era una responsabilidad humana fundamental. «No», dijo gentilmente pero firmemente, «hiciste mucho más de lo que necesitaba hacerse. Te preparaste para emergencias que nunca fueron parte de tu trabajo. Estudiaste técnicas médicas en tu propio tiempo, con tu propio dinero, porque querías estar lista para ayudar a la gente. Convertiste tu propia tragedia en experiencia que podía prevenir las tragedias de otras personas». La conversación continuó en ese corredor por casi una hora, con Jonathan intentando articular un entendimiento de servicio y compromiso moral que nunca había sido requerido a desarrollar, y María lentamente reconociendo que sus acciones habían sido observadas y evaluadas de maneras que no había realizado. Hablaron sobre la mañana de su episodio cardíaco, sobre la ironía extraña de sus posiciones, revirtiendo tan completamente en tan poco tiempo, sobre la manera en que la crisis había despojado todas las barreras artificiales entre ellos. Jonathan describió su experiencia de yacer en el piso de mármol, viendo hacia arriba a la mujer que había humillado y entendiendo que estaba escogiendo salvar su vida a pesar de tener todas las razones para dejar que otros manejaran la emergencia. «¿Por qué?»,
preguntó la pregunta que su hijo había planteado semanas antes. Después de lo que te había hecho, ¿por qué me ayudaste? La respuesta de María llegó sin vacilación, llevando el peso de convicción desarrollada a través de años de dificultad y servicio, porque esa es quien escojo ser, no por cómo me trata la gente, sino por quién soy. La declaración contenía toda una filosofía de servicio y relación humana que Jonathan apenas estaba empezando a comprender. Se dio cuenta de que María había estado operando desde un marco moral que hacía su comportamiento predecible y confiable no por entrenamiento o supervisión, sino porque había decidido qué tipo de persona sería, y había mantenido esa decisión sin importar las circunstancias externas. Mientras su conversación llegaba a su fin, Jonathan entendió que este reencuentro no era realmente un final, sino un comienzo, el inicio de una relación basada en reconocimiento de la humanidad completa de María, en lugar del rol estrecho que le había asignado, el comienzo de su propia educación en lo que el servicio realmente significa cuando viene de elección en lugar de obligación. El corredor alrededor de ellos continuó sus funciones normales, con miembros del personal moviéndose eficientemente entre áreas de servicio, llevando a cabo las incontables tareas pequeñas que mantenían la atmósfera del hotel de comodidad sin costuras. Pero algo fundamental había cambiado en cómo Jonathan entendía a la gente que realizaba este trabajo, cómo reconocía la habilidad, dedicación y compromiso moral que existía en gran parte inadvertido detrás de las escenas del servicio de lujo. María regresó a sus deberes con una sensación de completación que no tenía nada que ver con vindicación o victoria, y todo que ver con ser vista y reconocida como un ser humano completo por alguien que inicialmente la había visto como poco más que una pieza mal funcionante de equipo. El reencuentro había restaurado algo que no se había dado cuenta que había perdido. No solo dignidad, sino fe en la posibilidad de que el entendimiento eventualmente pudiera crear puentes incluso sobre las brechas más amplias entre diferentes maneras de vivir y ser en el mundo. La redención comenzó no con gestos grandiosos, sino con reconocimiento silencioso, esparciendo hacia afuera desde esa conversación del corredor como ondas sobre agua quieta. La transformación de Jonathan Hayes afectó no solo su relación con María, sino todo su entendimiento del mundo en el que se movía, los servicios que consumía y la gente que hacía posible su vida privilegiada. Dentro de una semana de su reencuentro, Jonathan había iniciado una revisión comprensiva de prácticas de empleo a través de todos sus intereses comerciales. Su compañía tecnológica, que empleaba miles de personas en varias capacidades desde ingeniería de software hasta mantenimiento de edificios, se volvió la primera corporación mayor en la ciudad en implementar lo que se conoció como el Protocolo María, un programa de reconocimiento que identificaba y celebraba empleados que iban más allá de sus descripciones de trabajo para servir a otros. Pero la redención personal de Jonathan fue más profunda que políticas corporativas. Comenzó a aparecer en el Gran Hotel Plaza Reforma, no como el huésped exigente que esperaba servicio perfecto, sino como alguien aprendiendo a ver la humanidad completa de la gente que proporcionaba ese servicio. Sus conversaciones de desayuno con María se volvieron una ocurrencia regular, no presunción social, sino interés genuino en entender su perspectiva sobre trabajo, vida y las dinámicas complejas de servir a otros. María encontró estas interacciones inicialmente incómodas, insegura de cómo navegar el colapso de barreras que previamente habían definido su relación, pero gradualmente comenzó a apreciar la curiosidad genuina de Jonathan sobre sus experiencias, su esfuerzo obvio por comprender realidades de las cuales su riqueza previamente lo había aislado de entender. «Cuéntame sobre el entrenamiento de RCP», dijo durante una de estas conversaciones de desayuno, su tono no llevando nada de la autoridad despectiva que recordaba de su primer encuentro. «¿Cuándo decidiste que era algo que necesitabas saber?» María puso la cafetera que había estado sosteniendo y consideró la pregunta. Estaban solos en el salón ejecutivo, la prisa matutina habiendo terminado, creando un espacio para conversación que habría sido imposible semanas antes. Cuando tenía 16, dijo lentamente, mi mejor amiga Amanda se colapsó durante práctica de básquetbol. Nadie sabía qué hacer. Solo nos paramos ahí viendo morir
esperando la ambulancia que llegó muy tarde. Me prometí que si alguna vez estaba en esa situación otra vez, sabría cómo ayudar. La historia reveló capas de motivación que Jonathan apenas estaba empezando a apreciar. La preparación de emergencia de María no era académica o profesional, era personal, dirigida por pérdida, y la determinación de prevenir que otros experimentaran la impotencia que había sentido viendo a su amiga morir. «¿Entonces has estado estudiando medicina de emergencia por 12 años?» preguntó Jonathan, su voz reflejando entendimiento creciente de la dedicación que tal compromiso a largo plazo representaba. «De vez en cuando», respondió María, «cuando podía costear los cursos, cuando tenía tiempo entre trabajos y obligaciones familiares. Se sentía como algo que le debía a Amanda y a cualquiera que pudiera necesitar ayuda cuando estuviera cerca». Jonathan absorbió esto, dándose cuenta de que la mujer que había descartado como una simple mesera había estado cargando el peso de tragedia personal y transformándola en habilidades que podían salvar vidas. El contraste entre su dedicación oculta y su propio consumo casual de servicios de lujo se sentía cada vez más stark. La conversación fue interrumpida por la llegada de David, quien había estado observando la transformación de su padre con medidas iguales de alivio y curiosidad. El hombre joven que había presenciado a María salvar la vida de su padre se había vuelto algo como un abogado para reconocer trabajadores de servicio a través de sus empresas comerciales. «He estado pensando en el programa de becas», dijo David, uniéndose a ellos en la mesa donde tales fronteras formales habían sido disueltas. «¿Qué tal si lo hacemos más grande que solo una beca en el nombre de María? ¿Qué tal si creamos un fondo que reconozca a gente que se prepara para servir a otros, incluso cuando ese servicio no es parte de su trabajo oficial?» María miró entre padre e hijo, viendo algo en su interacción que no había existido durante las dinámicas familiares tensas que había observado previamente. La experiencia compartida de crisis y reconocimiento parecía haber creado nuevo entendimiento entre ellos también. «Aprecio el gesto», dijo María cuidadosamente, «pero no necesito mi nombre en nada. Si quieren ayudar a la gente, solo ayúdenla, silenciosamente, como la gente como yo siempre ha tratado de ayudar a otros». Su respuesta reveló otra dimensión de su carácter que Jonathan estaba aprendiendo a reconocer, una ausencia de ego que hacía su servicio genuino en lugar de performativo, un enfoque en resultados en lugar de reconocimiento que le había permitido actuar decisivamente durante su episodio cardíaco. El fondo de becas que eventualmente emergió de estas conversaciones se volvió uno de los programas de reconocimiento más innovadores en la historia de la industria de servicio de la ciudad. En lugar de celebrar empleados que cumplían métricas convencionales de éxito, identificó a gente que había desarrollado habilidades más allá de sus requisitos de trabajo, específicamente para ayudar a otros, quienes habían invertido sus propios recursos en expandir su habilidad para servir. María fue renuente a involucrarse en la administración del programa, prefiriendo regresar a sus deberes regulares, mientras la familia Hayes trabajaba con instituciones educacionales y organizaciones de entrenamiento para implementar el sistema de reconocimiento. Pero su influencia en el diseño del programa era evidente en su enfoque en competencia silenciosa en lugar de logro público, en compromiso sostenido en lugar de gesto dramático. Los cambios en el mismo Gran Hotel Plaza Reforma fueron más sutiles pero igualmente significativos. Miembros del personal se encontraron tratados con mayor respeto por huéspedes que habían oído la historia del colapso de Jonathan y la respuesta de María. El cuento se había esparcido por las redes sociales que conectaban la élite de la Ciudad de México, creando conciencia de que la gente que los servía poseía habilidades, historias y compromisos que se extendían mucho más allá de sus roles de servicio. María notó estos cambios en cómo los huéspedes interactuaban con ella, pero también observó algo más importante: cómo otros miembros del personal comenzaron a llevarse con mayor orgullo, cómo comenzaron a ver su trabajo no solo como empleo, sino como una forma de servicio que contenía su propia dignidad y valor. Jennifer, quien había trabajado en el hotel por 15 años, describió la transformación a María durante una de sus conversaciones de descanso. «Es como que la gente finalmente nos ve como personas en lugar de solo parte de los muebles. No sé cuánto va a durar, pero ahorita se siente diferente venir a trabajar».
El reconocimiento que María recibió se extendió más allá del hotel mismo. Medios locales continuaron siguiendo la historia, particularmente mientras emergían detalles sobre su preparación extensiva de emergencia y su patrón de intervención silenciosa en crisis médicas. Pero María permaneció renuente a hacer entrevistas, prefiriendo dejar que otros interpretaran el significado de lo que había pasado mientras se enfocaba en su trabajo. El cambio más significativo, sin embargo, fue en Jonathan mismo. Su roce con mortalidad y su educación en las dimensiones ocultas del servicio había fundamentalmente alterado cómo se movía por el mundo. Comenzó a notar a la gente que limpiaba sus oficinas, que mantenía los edificios donde conducía negocios, que proporcionaba los incontables servicios que apoyaban su estilo de vida. Más importante, comenzó a interactuar con ellos como individuos dignos de reconocimiento y respeto. 3 meses después de su episodio cardíaco, Jonathan tomó una decisión que sorprendió a todos los que lo conocían. Arregló pasar una semana trabajando junto al personal de servicio del hotel, no como truco publicitario o gesto condescendiente, sino como intento genuino de entender la habilidad, resistencia e inteligencia emocional requerida para proporcionar servicio excelente a clientes exigentes. María fue asignada para entrenarle en servicio de desayuno, una reversión de roles que ambos encontraron inicialmente awkward, pero últimamente iluminadora. Jonathan descubrió que servicio competente requería atención constante, resistencia física y la habilidad de manejar dinámicas interpersonales complejas mientras mantenía compostura profesional. No tenía idea, admitió a María al final de su primer día, el cansancio evidente en cada línea de su cuerpo. Pensé que era solo cargar platos y servir café. No me di cuenta de que era leer gente, anticipar necesidades, manejar emociones, las tuyas y las de ellos. María sonrió a su revelación, recordando sus propios primeros días cuando había subestimado la complejidad del trabajo de servicio. La mayoría de la gente no se da cuenta, dijo gentilmente. Por eso se mantiene invisible hasta que algo sale mal. La semana de entrenamiento se volvió un periodo de transformación para Jonathan, mostrándole no solo los aspectos técnicos del servicio, sino el trabajo emocional involucrado en cuidar de otros que podrían no reconocer o apreciar ese cuidado. Comenzó a entender por qué la respuesta de María a su episodio cardíaco había sido tan automática. Había estado practicando cuidar de gente difícil todos los días por años. Para el final de su semana voluntaria de servicio, Jonathan había desarrollado respeto profundo, no solo por María, sino por toda la gente cuyo trabajo apoyaba su estilo de vida privilegiado. La experiencia le había mostrado que servicio verdadero requería un tipo de fuerza y dedicación que nunca había sido requerido a desarrollar, que la gente que una vez había tomado por sentada poseía capacidades que se extendían mucho más allá de sus descripciones de trabajo. La redención estaba completa, no porque Jonathan había sido perdonado, sino porque había aprendido a ver. La gracia de María bajo presión había salvado su vida de más maneras que solo intervención médica. Había abierto sus ojos a formas de valor y servicio que existían en gran parte no reconocidas en el mundo que habitaba. Le había enseñado que dignidad verdadera no venía de riqueza o estatus, sino de la elección de cuidar de otros, sin importar cómo ese cuidado fuera recibido. Parados en ese mismo salón ejecutivo, donde su historia había comenzado, tanto Jonathan como María habían sido transformados por su encuentro con crisis y sus consecuencias. Los pisos de mármol permanecían iguales. Los candelabros de cristal continuaron proyectando su luz en conversaciones matutinas sobre portafolios de inversión y negocios. Pero algo fundamental había cambiado en el entendimiento que conectaba servidor y servido, algo que continuaría ondeando hacia afuera mucho después de que su historia individual hubiera terminado. María continuó su trabajo con la misma competencia silenciosa que siempre había caracterizado su servicio, pero cargaba con ella el conocimiento de que su dedicación había sido reconocida, que su elección de prepararse para ayudar a otros había probado su valor cuando la ayuda se necesitó más. El reconocimiento no cambió quién era, pero afirmó su fe de que escoger cuidar de otros, incluso otros difíciles, nunca era un error. El epílogo llegó no con conclusión dramática,
sino con la persistencia gentil de vidas cambiadas, continuando sus nuevas direcciones. Un año después de la mañana que había transformado tanto su entendimiento de servicio como humanidad, María Santos y Jonathan Hayes se encontraron habitando un mundo que se veía igual desde afuera, pero se sentía fundamentalmente diferente en sus ritmos diarios y relaciones. María todavía trabajaba en el Gran Hotel Plaza Reforma, pero su rol había evolucionado de maneras que reflejaban sus capacidades completas en lugar de solo su descripción de trabajo. La gerencia del hotel había creado una nueva posición, coordinadora de emergencias de servicio al huésped, que reconocía su entrenamiento médico mientras le permitía continuar el trabajo de servicio que genuinamente disfrutaba. Pasaba parte de su tiempo entrenando a otros miembros del personal en respuesta de emergencia, parte de su tiempo continuando su propia educación médica y parte de su tiempo haciendo lo que siempre había hecho, sirviendo a huéspedes con la competencia silenciosa que había definido su trabajo desde el comienzo. El programa de becas que llevaba su nombre había otorgado sus primeras subvenciones a 12 trabajadores de la industria de servicio que habían demostrado compromiso excepcional a ayudar a otros más allá de sus requisitos de trabajo. María atendió la ceremonia de premios con reticencia, todavía incómoda con el reconocimiento público, pero fue movida por las historias de dedicación y servicio que emergieron de la revisión cuidadosa de aplicaciones. Un recipiente era un conserje en un edificio de oficinas mayor que se había vuelto EMT certificado y había salvado 3 vidas durante sus turnos nocturnos en los 2 años pasados. Otro era una camarista de hotel que se había enseñado lenguaje de señas para comunicarse mejor con huéspedes sordos y se había vuelto intérprete no oficial para todo el personal. El hilo común entre todos los recipientes fue la elección de expandir su habilidad de servir a otros, a pesar de no recibir compensación adicional o reconocimiento formal por tales esfuerzos. La transformación de Jonathan había continuado más allá de su reencuentro inicial y su semana de entrenamiento de servicio. Sus prácticas comerciales habían sido reestructuradas para incluir entrenamiento de emergencia comprensivo para todos los empleados, programas de reconocimiento que celebraban servicio más allá de descripciones de trabajo y paquetes de beneficios que apoyaban trabajadores que escogían desarrollar habilidades que ayudaban a otros. Pero tal vez más significativamente, Jonathan se había vuelto un tipo diferente de persona, alguien que notaba a la gente que lo servía, quien entendió que el lujo verdadero no yacía en ser atendido, sino en estar rodeado de gente que escogía cuidar de otros. Su relación con sus hijos había mejorado dramáticamente, influenciada por su nuevo entendimiento de lo que significaba servir a otros en lugar de simplemente ser servido. David había tomado un rol de liderazgo en expandir los programas de reconocimiento de su compañía, mientras la hija de Jonathan, Emily, previamente distante y crítica de la personalidad exigente de su padre, había comenzado a trabajar con el programa de becas para identificar y apoyar trabajadores de servicio que demostraron dedicación excepcional. El Gran Hotel Plaza Reforma se había vuelto algo como un modelo para reconocimiento de la industria de servicio, con otros hoteles y restaurantes implementando programas similares para identificar y celebrar empleados que iban más allá de sus descripciones de trabajo para cuidar de otros. La historia de la intervención de María y la transformación de Jonathan se había esparcido por la industria de hospitalidad, creando conciencia de que servicio excepcional a menudo venía de gente cuyas capacidades completas nunca fueron formalmente reconocidas o utilizadas. Pero los cambios más significativos fueron los más pequeños, visibles solo para gente que había conocido a María y Jonathan antes de su encuentro con Crisis y Redención. María se movía por sus días de trabajo con confianza aumentada, no porque había sido reconocida públicamente, sino porque había aprendido que sus elecciones de prepararse para ayudar a otros no pasarían por siempre inadvertidas. Continuó su entrenamiento médico de emergencia, ahora con el apoyo financiero del hotel, trabajando hacia certificación como técnica médica de emergencia mientras mantenía sus deberes de servicio. Jonathan continuó sus desayunos matutinos en el hotel, pero las conversaciones que tomaban lugar en su mesa regular no tenían parecido a las llamadas comandantes sobre portafolios de inversión y negocios que una vez
habían caracterizado su presencia. En cambio, se comprometía con María y otros miembros del personal como compañeros seres humanos, aprendiendo sobre sus vidas, sus metas y sus perspectivas sobre trabajo y servicio. En el aniversario de su episodio cardíaco, Jonathan encontró a María en el mismo corredor de servicio donde habían tenido su reencuentro un año antes. El espacio se veía idéntico, la misma iluminación fluorescente, los mismos sonidos de operaciones del hotel continuando a su alrededor, pero ambos se llevaban diferente en el ambiente familiar. «He estado pensando en esa mañana», dijo Jonathan, su voz llevando la calidad reflexiva que había reemplazado su tono autoritario anterior. «Sobre qué tan diferente todo podría haber sido si hubieras hecho elecciones diferentes». María pausó, organizando los suministros que había estado distribuyendo al personal de limpieza. «Realmente no pienso de esa manera», dijo. «Solo pienso en lo que sí pasó y cómo resultó bien para todos». Su respuesta ilustró algo que Jonathan todavía estaba aprendiendo a entender sobre su carácter, su enfoque en resultados en lugar de especulación, en moverse hacia adelante en lugar de demorarse en alternativas que nunca habían existido. La fuerza de María venía parcialmente de su negativa a desperdiciar energía en arrepentimiento o resentimiento, su compromiso de tratar con la realidad como existía en lugar de como podría haber sido. «Pero yo sí pienso en ello», dijo Jonathan. «Pienso en cuánta gente debo haber tratado mal sin darme cuenta. Cuántas oportunidades perdí de ver la humanidad completa de gente que me estaba sirviendo. Tu elección de salvar mi vida me dio la oportunidad de aprender a ver diferente». La conversación continuó por varios minutos, con ambos reflexionando en el año que había pasado y los cambios que habían emergido de su encuentro con Crisis. Se habían vuelto amigos improbables, conectados no por compatibilidad social o intereses compartidos, sino por la experiencia de verse claramente en un momento cuando el pretexto había sido despojado por emergencia. Mientras hablaron, otros miembros del personal se movieron por el corredor, muchos de ellos ahora entrenados en técnicas de respuesta de emergencia por programas que habían crecido del ejemplo de María. La cultura de servicio en el hotel había cambiado para incluir reconocimiento de que cuidar de huéspedes a veces podría significar literalmente salvar sus vidas, que hospitalidad verdadera se extendía más allá de comodidad hacia cuidado genuino por el bienestar de otros. María había recibido ofertas de trabajo de otros hoteles y restaurantes atraídos por su combinación de excelencia de servicio y habilidades médicas de emergencia, pero había escogido quedarse en el Gran Hotel Plaza Reforma, parcialmente de lealtad a colegas que la habían apoyado, parcialmente porque había llegado a ver su trabajo como más que empleo, como una forma de servicio que contenía su propia dignidad y propósito. «Sigo pensando que debería seguir adelante», le dijo a Jonathan mientras su conversación llegó a su fin. «Encontrar algo más grande, algo que pague mejor, algo que use todo mi entrenamiento». «Pero no vas a hacerlo», observó Jonathan, su tono sugiriendo entendimiento en lugar de pregunta. «No», confirmó María. «Me gusta aquí, me gusta la gente con la que trabajo, me gustan los huéspedes, incluso los difíciles. Me gusta saber que puedo manejar lo que sea que surja, ya sea una solicitud dietética especial o alguien teniendo un infarto». Jonathan sonrió a su respuesta, reconociendo la satisfacción de alguien que había encontrado trabajo que se alineaba con sus valores y capacidades. María había logrado algo que su riqueza nunca había proporcionado: la satisfacción de saber que sus esfuerzos diarios hacían una diferencia genuina en las vidas de otras personas. Mientras se prepararon para regresar a sus deberes respectivos, Jonathan hizo una observación final. «Sabes, cuando te conocí primero, pensé que servicio significaba obtener por lo que pagué. Ahora entiendo que servicio real es lo que hiciste esa mañana. Escoger cuidar de alguien que no se lo había ganado, que no lo merecía, que te había tratado mal. Eso no es algo que puedas comprar. Eso es algo que solo puedes recibir de gente que escoge darlo». María asintió, entendiendo que Jonathan había aprendido a reconocer la diferencia entre servicio que venía de obligación y servicio que venía de carácter, entre ser atendido y ser genuinamente cuidado por gente que había decidido que cuidar de otros era parte de quién querían ser. El hotel continuó sus operaciones diarias a su alrededor, con huéspedes llegando y partiendo,
comidas siendo servidas, cuartos siendo limpiados, e incontables servicios pequeños siendo proporcionados por gente cuyos nombres la mayoría de los huéspedes nunca aprenderían. Pero algo había cambiado en la calidad de esas interacciones, influenciado por el reconocimiento de que cada persona servida y sirviendo cargaba humanidad completa, digna de respeto y reconocimiento. ¿Y tú? ¿Alguna vez has servido con el corazón y has sido ignorado? ¿Alguna vez has cuidado de alguien que después se olvidó de que existías? ¿Alguna vez diste lo mejor de ti a gente que te trató como parte del paisaje en lugar de parte de la familia humana? La historia de María nos recuerda que la dignidad no depende del reconocimiento, que servicio verdadero viene de quien escogemos ser en lugar de cómo somos tratados, y que a veces las transformaciones más grandes comienzan con alguien simplemente escogiendo hacer lo que necesita hacerse cuando necesita hacerse. Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Si la jornada de María movió algo en tu corazón, deja un like y suscríbete para que esta historia llegue a otro héroe silencioso que merece ser visto. Otra persona cuyas elecciones diarias de cuidar de otros pasan inadvertidas pero no sin importancia. Para más historias que honran la dignidad del servicio y la fuerza encontrada en la humildad, haz clic en el enlace del podcast a tu izquierda. Gracias por caminar este sendero emocional con nosotros, por reconocer que cada persona que sirve a otros con cuidado genuino es parte de una historia más grande sobre lo que significa ser humano. Nos vemos en nuestra próxima historia, donde continuaremos explorando el carácter extraordinario que existe en gente ordinaria que escoge hacer el mundo un poco mejor, un pequeño acto de servicio a la vez.